Hola, muy buenos días. Hoy les traigo el resumen de la tercera obra llamada La náusea del autor Jean-Paul Sartre. En sí, el autor demuestra lo que es la angustia existencial. Encontraremos gran parte también de filosofía y sobre todo el mismo existencialismo, ¿no? La obra en sí no está dividida por capítulos, ya que encontraremos una hoja sin fecha y después un diario al que le pertenece a Antoine Roquentin, un hombre que llega a instalarse en la ciudad francesa de Bouville para investigar al ficticio marqués de Rollebon después de su viaje por el mundo. En la hoja sin fecha, Antoine piensa que el llevar un diario es muy peligroso, ya que no solo se exagera todo lo que pasa, sino que también se ve forzado a estar escribiendo con continuidad. También menciona que esto se debe llevar con mucho cuidado y precisar cada cosa que te pase. También él empieza a tener recuerdos de los sentimientos que tenía anteriormente, incluso parte de su vida donde pasaba en su casa, por ejemplo, lo que veía desde su ventana, cuando llegaba o cuando veía llegar al tren desde París. Incluso llegó a decir que va a renunciar a el pensar escribir en un diario, ya que no quería sentirse como las niñas con sus nuevos cuadernos, pero de todas formas él llega a considerarlo y llega a tener como que un interés, llega a decir que es interesante o sería interesante tener un diario. Antoine se ha sentido desconectado del mundo y espera que un diario lo ayude a comprenderse mejor, sobre todo en lo sentimental. Antoine se había ido de paseo y decide agarrar una piedra y lanzarlo. Al momento de realizar esto, él se siente abrumado y al mismo tiempo le llega un sentimiento de miedo hacia los objetos. Este sentimiento es lo que él más adelante llamaría su náusea. Antoine era una persona muy solitaria y mediante la escritura de su diario, trataba de darle coherencia a sus palabras y al mismo tiempo lograr transmitir quién era Rollebon. Tras sus intentos se volvieron pues muy frustrantes. El único conocido que tenía Antoine era el autodidacta, un hombre que pasaba prácticamente todo su día en la biblioteca pública. Hay una mujer llamada François que mantiene una relación íntima, distante con Antoine. Ella dirige un bar que se encuentra cerca de la estación de tren de Bouville y también cerca al departamento de Antoine. También Antoine empieza a recordar las aventuras vividas con su ex amante Annie. También se siente desconectado de esas aventuras porque sabe perfectamente que no las va a volver a vivir. Él le regala al autodidacta una colección de sus fotografías del extranjero, con la única razón que no las quiere volver a ver. Se esconde en los cafés o deambula por la ciudad. No solamente por la ciudad, sino también observa a las personas cómo viven por medio de sus propias obligaciones, ¿no? A él le gusta la música, pero en especial hay un disco de jazz que lo conmueve completamente. Antoine mantenía relaciones distantes con diferentes mujeres y más si estas eran dirigentes de locales de café. En uno de esos momentos él empieza a tener una sensación de náusea, va creciendo conforme pasa el tiempo, trata de localizar el porqué y se da cuenta que es por los objetos y por su misma vida diaria, una vida en la que es muy diferente a la que tenía antes. Antoine recuerda también una tienda original que quedaba cerca a la iglesia, una sucia tienda de insecticida. También él llega a deambular por la ciudad, desconectado de la gente, del mundo en sí. Se da cuenta de que el fin de semana es
el único tiempo en que las personas tienen libertad. Antoine cree que las personas se sienten insatisfechas con esto. Él logra perderse de las vistas y las sensaciones en la ciudad, olvidando momentáneamente su ansiedad por la existencia. En uno de esos momentos le llega una carta de su ex amante Annie, después de bastante tiempo, prácticamente 5 años de no saber nada de ella, y él con la emoción incluso llega a contar los días hasta que ella llegue a París. Antoine se encuentra con el autodidacta en la biblioteca y acepta almorzar con él. Al día siguiente la ciudad estaba completamente nublada. Él, como siempre, se va a visitar al Café Mably, como frecuentemente lo hace. Él presencia de que el dueño no se encontraba, y según él, para él, significaba que podría estar muerto. Lo que más le preocupaba es no poder borrar esa imagen que se había dado de la situación que tenía. Pero felizmente le dicen que el dueño solamente tenía una gripe, por eso es que no estuvo presente en el café. Antoine visita el Museo de Bouville, una galería de arte donde habían docenas de retratos, y aprovecha para relatar la historia de la ciudad de Bouville a través de los retratos. Él cree que las pinturas, llega un momento en donde cree que las pinturas son una esclavitud de la naturaleza filtrada a través del estilo personal de cada artista. Ya molesto, él abandona el museo por la misma exageración de las personas reales que alguna vez existieron en las pinturas. Las náuseas alcanzan su nivel máximo de molestia, a tal punto en donde él llega a pensar sobre la misma existencia de Robillon. Piensa que solamente su cerebro lo creó por medio de su imaginación. Llega a tal punto en donde se apuñala en la mano simplemente para escribir en su manuscrito con su propia sangre, prometiendo que no volvería a hablar más de él nunca más. Él se siente aturdido y luego lee un periódico sobre el caso de agresión sexual y asesinato de un niño. Aquí es cuando se desconcierta de lo que ya se encontraba aturdido. Va a almorzar con el autodidacta, y aquí es donde él se siente más desconcertado aún, porque no sabe el por qué las personas se mantienen o viven por medio de roles. Por ejemplo, el mesero es mesero, y las parejas, o tanto el hombre como la mujer, tienen que llevar el rol de ser novio o novia. Tiene ideas sobre esto, le llegan más ideas de manera agresiva, donde sigue preguntando por qué nadie a su alrededor piensa que esto es absurdo, el tema de los roles sociales. Sale del restaurante molesto e incómodo, llega a deambular por toda la ciudad. Era acompañado constantemente por sus náuseas, e incluso después de haber tenido una discusión fuerte con el autodidacta. Tras pensar en esta situación, en lo que pasó, y reflexionar sobre esto, le llega a producir de casualidad su último ataque de náusea y ansiedad. Piensa que el lenguaje significa que es una forma de imponer significado y hábito a algo sin sentido. Llega a visitar a Annie después de 5 años de no saber nada de él, a pesar de que ya le había enviado una carta, pero se da cuenta de que no es la misma. Se desilusiona totalmente porque ella tenía un hábito de personalizar cualquier tipo de habitación que le asignaban, y personalmente ponía cosas muy llamativas o adornos personales.
a lo que es ahora, que ya no lo hace, simplemente llega al cuarto y lo deja tal y como está, sin agregarle ningún tipo de adorno. Annie ya no le preocupa absolutamente nada ni de cómo sea ella, e incluso ella solía actuar en obras de teatro, a lo que antes ella lo veía como algo maravilloso y perfecto. Ahora simplemente le daba desilusión por el simple hecho de hacerlo. Podemos comprender ahí que Annie vive ahora simplemente porque debe hacerlo, al igual que Antoine. Ella no tiene ningún propósito en la vida y tampoco pretende buscar uno. Antoine piensa que ella también está afectada por las náuseas. Por otro lado, ella se siente decepcionada porque creía que Antoine podía haberla hecho cambiar tanto personal como emocionalmente. Ambas personas se quedan sin el uno y sin el otro porque no pueden encontrar la persona que va a ayudarlos para mejorar. Se separan ya que tenían poco en común y no tenían nada que hablar. No pueden volver a tener esa conexión que llegaron a tener desde un inicio. Así que Antoine regresa a Bulby sin saber qué hacer consigo mismo. Teme a la nueva realidad y no se acostumbra a la vida urbana. No soporta el ritmo que va sin Annie y sin Rebellón, así que él no tiene un propósito en la vida, por lo que decide buscar uno. Y de esa manera también decide regresar a París. Vuelve a ver al autodidacta en la biblioteca, pero no podía hablarle tras la discusión que habían tenido y también por la salida repentina del almuerzo. Pero se percata de lejos que el autodidacta estaba atrayendo a escolares a la biblioteca, donde él intentaba aprovecharse de ellos. Antoine lo advierte que lo van a atrapar y no escucha, no le hace caso. Y es atrapado por el bibliotecario, que en ese mismo momento llega a agredir al autodidacta por estar abusando de los niños. El bibliotecario echa al autodidacta y Antoine va y ataca al bibliotecario para defender al autodidacta. No se da cuenta y tampoco le importa porque ni siquiera las gracias le dio. Sale cojeando de la ciudad y desde ahí ya no vuelve a verlo más al autodidacta. Antoine se siente un poco ido, ya que él pensaba o quería ver la manera en cómo ayudarlo a darse cuenta de lo mal que estaba haciendo, ya que a él lo habían llevado por un mal camino. Antoine Roquentin se encuentra esperando que salga su tren de Bulby. Regresa al café donde frecuentaba mucho a despedirse del dueño, de los empleados y sobre todo de la que dirigía el café, con la que al mismo tiempo se acostaba. Mantenieron una conversación muy larga, tanto el personal como la que dirigía el café. Mandó a una camarera a que ponga su disco favorito y lo repitiera varias veces. Ahí empezó a sentir una alegría muy profunda y una alegría muy fuerte, ya que esa alegría no la había sentido después de mucho tiempo, ya que las náuseas se lo impedían. Él comienza a reflexionar de lo que va a hacer, empieza a tener ideas de hacer artículos históricos, un libro, una novela, y se decide con que escribiría ficción. Así es como acabaría la obra La náusea. Se logró resumir lo posible y comprender lo posible. Estuvo
buena la obra y no muy difícil de comprender, ya que se basa más en un diario. Y este es dividido pues a veces por fechas, y después menciona una tarde, una semana, al siguiente día y cosas así. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente hora. Hasta luego.